¿Qué tal? Soy la profe Calaboquis y esto es Exilio Panadero. Bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando acerca de la historia de cómo el trigo es transformado en harina. Empecemos. ¿Cómo viven y se cultivan las plantas de trigo? El mejor cultivo se consigue en un terreno cargado de marga. Esto es una roca sedimentaria que contiene una mezcla de arcilla y carbonato de calcio, pero también estas plantas pueden crecer solamente en terrenos y suelos arcillosos. Es por ello por lo que antes de plantar el trigo hay que preparar la tierra para que quede suelta, hay que regarla, sembrar la semilla, otra vez humedecer, y las semillas necesitan entre un 35 a un 45% de humedad con una temperatura óptima entre 12 a 25 grados para poder germinar. Las malas hierbas son un problema porque crecen al mismo tiempo que el propio trigo. La manera de monitorear el crecimiento de una planta de trigo es a través de una escala llamada Sadox, la cual nos permite, a través de la observación de la morfología exterior del cultivo, tener idea del estado de desarrollo que se va sucediendo. Esta escala es valiosísima como herramienta para unificar criterios y hablar todos el mismo lenguaje a la hora de tomar una decisión agronómica, como por ejemplo a la hora de aplicar un fertilizante, un herbicida, un fungicida, un plaguicida, etc. Es un código decimal o una escala basada en la observación externa de los 10 estados principales de desarrollo de los cereales de invierno y donde cada uno de dichos estados puede a su vez subdividirse en 10 estados secundarios. Veamos entonces las etapas. En la etapa 0 está la etapa de la germinación. La etapa 1 y 2 tiene que ver con la producción de hojas y macollos. En la etapa 3 se comienza a ver la aparición de nudos en el tallo. La etapa 4, el tallo se engrosa. En la etapa 5 comienza a aparecer la espiguilla. En la etapa 6 se hacen visibles las anteras de la espiga de trigo. Y las etapas 7, 8 y 9 se corresponden al estadio del grano, es decir, en la etapa 7 el grano es lechoso, en la etapa 8 el grano es pastoso y en la etapa 9 el grano está sólido y firme para finalmente terminar su maduración cuando el grano está totalmente duro. ¿Y cómo es un grano de trigo por dentro? Si tomamos una espiga y desprendemos una de sus semillas, esa semilla la amplificamos y vamos a describir entonces desde afuera hacia adentro cómo está formado este grano. En principio, un reborde de cepillo son unos pelillos. Luego, más al interior, vemos 3 capas que son la cubierta de este grano y que se corresponden a las capas del salvado de trigo. Debajo de estas capas de salvado está la capa de aleurona, que es una capa de células productoras de albúmina y globulina. Más internamente tenemos entonces la masa mayoritaria, que se denomina endospermo. Este endospermo está formado por una serie de glóbulos repletos de proteínas y de almidón. Estas proteínas son las que posteriormente van a formar entonces la red llamada gluten. Y también dentro del grano existe algo que se llama el germen del trigo. Esto es lo que justamente dará origen a una nueva planta en el caso de que esta semillita sea sembrada e irrigada. Entonces, resumiendo, un grano de trigo está formado por 3 grandes compartimentos. Uno, el salvado, que es rico en fibra, vitaminas y minerales. En segundo lugar, viene el endospermo, que está formado principalmente por hidratos de carbono y proteínas. Y tercero, el germen, que es rico en antioxidantes y fitonutrientes. ¿Y cómo definimos el término harina? Hay varias definiciones. En primer lugar, es el producto obtenido de la molturación o la molienda del grano del cereal. Y en segundo lugar, la harina, término proveniente del latín farina, que a su vez este término proviene de las palabras far y farris, que era el nombre antiguo que se le daba al Triticum dicocum, el farro.
¿Y cuáles serían los principales motivos para obtener harinas a partir de los granos? En primer lugar, reducir el contenido de fibra. Esto con el propósito de obtener harinas más refinadas, con propósitos panaderos y pasteleros. En segundo lugar, eliminar el ácido fítico, ya que este ácido es un antinutriente contenido en el grano de trigo. Tercero, eliminar el germen, porque el germen contiene muchos ácidos grasos que van a enranciar a las harinas. Y cuarto, mejorar las características organolépticas y funcionales, todo esto con propósitos gastronómicos. Resumiendo, el proceso de la molienda tiene como objetivo separar las tres grandes fracciones que conforman el grano de trigo: el salvado, el endospermo y el germen. El proceso de la molienda comienza con la limpieza de los granos de trigo. Seguidamente viene el acondicionamiento, que consiste en secar o rehidratar los granos hasta que tengan entre 15 y 17% de humedad. Luego viene una primera molienda con rodillos acanalados. Luego una segunda molienda. Aquí el tamaño de los fragmentos del endospermo se reducen todavía más porque son molturados a través de rodillos lisos. Y finalmente los tamizados, que tienen por objetivo clasificar harinas y sémolas. Por ejemplo, las harinas tienen tamaños que van entre 10 y 120 micras. Las semolinas van desde los 120 a las 200 micras y las sémolas, partículas más grandes, comprendidas entre los 200 y las 500 micras. Veamos el proceso de la molienda más de cerca. Aquí tenemos, en primer lugar, granos de trigo que deben ser sometidos a limpieza. Cuando los granos son limpiados, el 80% es el desperdicio por cada kilo. Esto representa un 8% del peso inicial del trigo sucio. Una vez que el trigo está limpio, entonces va a ser sometido a un proceso de molienda a través de molinos cada vez más finos. Entonces, procedemos a la primera molienda a través de un molino grueso y obtenemos un material muy crudo, muy rugoso. Este material es cernido a través de un tamiz que tiene una luz de malla de 1.5 milímetros. Lo que pasa a través de ese tamiz es recolectado y se le denomina harina gruesa. Lo que queda encima de ese tamiz es este salvado, que vuelve entonces a ser sometido a una segunda molienda. De esa manera se suceden entonces diferentes procesos de cernido y molienda hasta que finalmente llegamos al cuarto molido a través de un molino muy fino. Acá sobre ese tamiz queda un salvado retenido. Este se elimina y representa más o menos unos 125 gramos por cada kilo con el cual se inició el proceso. Esto significa un 13% eliminado del trigo limpio. Entonces, del primer proceso de molienda nos quedaron dos productos. Uno, la harina gruesa. Y en segundo lugar, un salvado que se retuvo en el tamiz que no va a ser utilizado y que representa el 13% del peso inicial del trigo. Esta harina de la primera molienda es tamizada a través de un filtro de malla 0,5 milímetros. La harina que pasa a través de este tamiz es considerada harina fina. Lo que queda retenido entonces encima de este tamiz es vuelto a someter a través de varios estadios de molienda, a través de molinos cada vez más finos, para finalmente obtener entonces lo que es el salvado, y este se va a incorporar a la harina fina y así formar lo que se llama la harina integral. Haciendo un gran resumen, cuando molemos entonces granos de trigo completos, obtenemos lo que es una auténtica y verdadera harina de trigo integral. En la actualidad, esto es difícil de conseguir, que es entonces lo que nosotros conseguimos como harina de trigo integral. Bueno, es la unión de harina de trigo refinada con un poco del salvado que quedó de la segunda molienda. Por tanto, esta mezcla de harina refinada con salvado de trigo no puede ser considerada una harina integral verdadera. Espero que esta información haya sido útil para ti, y si te interesan estos temas panaderos, te invito a que te suscribas al canal
y así poder contar con tu presencia y tu participación en los contenidos y diversos temas de los cuales estaremos conversando. Así que nos vemos en una próxima entrega recién salida del horno. Gracias.